podríamos también, en base a despejar esta fórmula, podemos decir que resistencia es igual a la diferencia de presión sobre flujo, ¿no ve? Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Ustedes están más frescos en sus conocimientos del colegio, ¿no? Y la diferencia de presión es igual a flujo por resistencia, ¿no ven? ¿Qué decíamos que es el flujo? Es la cantidad de sangre que pasa a través de un determinado segmento de la circulación en un momento dado, en un determinado tiempo. Por lo tanto, flujo tiene que expresarse en unidades de volumen por tiempo. Mililitros por segundo, litros por hora, cualquier unidad, cualquier valor que relacione volumen-tiempo. La presión, decíamos, es la fuerza ejercida, en este caso la presión sanguínea por la sangre contra cualquier área de la superficie corporal. ¿Se mide en qué? Fundamentalmente en milímetros de mercurio, pero también se puede usar centímetros de agua, ¿no? Y por último decíamos la resistencia es la fuerza que se opone al flujo, ¿no? Para los dos primeros, para flujo y presión, existían inclusive aparatos muy sofisticados que podrían determinar cambios que se dan en menos de una centésima de segundo. Pero para la resistencia, decíamos, no hay absolutamente ningún aparato que pueda medir la resistencia. La resistencia siempre se debe calcular a través de esta fórmula, que es igual a la diferencia de presión sobre el flujo. ¿Qué unidades usábamos para la presión? El Bru, que es una unidad de resistencia periférica. Y también decíamos que se puede usar las unidades en unidades CGS, ¿no? Centímetro, gramo, segundo. Que en el libro van a ver, tan solo mencionan esta parte y después nunca más hace mención, porque siempre hablamos de unidades de resistencia periférica. Luego dijimos que existen tres principios básicos que rigen la función circulatoria. El primero, decíamos, que cada tejido regula su flujo sanguíneo, la magnitud, la intensidad de su flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades. Y poníamos esas necesidades entre comillas porque no siempre son necesidades metabólicas, sino también pueden ser necesidades de cumplir una función. En el riñón, de curar la sangre; en la piel, controlar la temperatura corporal, etcétera, etcétera. El otro principio, decíamos, que el gasto cardíaco es la suma de todos estos flujos sanguíneos locales. Porque toda sangre que pasa por los diferentes territorios llega al corazón, llega a la válvula derecha. Y sabemos que por la ley de Frank y Starling, que dice que el corazón, dentro de límites fisiológicos, eliminará hacia las arterias toda la sangre que le llega. Por eso que todos los aspectos que regulan el retorno venoso también regulan el gasto cardíaco, que es absolutamente inherente, ¿no? Y el tercer principio que rige la función circulatoria, decíamos, que indica que la regulación de la presión arterial se realiza de manera independiente del control del flujo sanguíneo local y del control del gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, ese panorama vimos la anterior clase. Si no hay dudas, y ahora que estamos absolutamente en hora, vamos a dar inicio al siguiente capítulo, que nos habla de la disponibilidad vascular y las funciones del sistema arterial y venoso. Al igual que en el anterior capítulo, aquí hay algunas partes
bien traducidas, utiliza o confunde algunas unidades, ¿no? Por eso es que hemos dicho que vamos a estar para tratar de aclarar un poco todo esto. Bien, distensibilidad vascular. Partiremos mencionando que una de las características de nuestro aparato circulatorio es que todos los vasos que la componen son distensibles. Esto quiere decir que pueden modificar su volumen de acuerdo a que aumenta o disminuya la presión en su interior, ¿no? Agarramos un globo de carnaval y es distensible, ¿no? Porque soplamos y puede aumentar o disminuir. Agarren una botella de vidrio, no es distensible, no es distensible. Entonces, la característica del sistema circulatorio es que los vasos que los componen son distensibles. Partiendo de esa premisa, también debemos mencionar que los diferentes componentes de la circulación tienen distensibilidad diferente, porque es absolutamente obvio. Ustedes han pasado histología y han visto las características de una arteria. Es absolutamente, repetiré, lógico pensar que no va a tener la misma distensibilidad que las venas. Ustedes han visto que las venas tienen paredes mucho más delgadas. Ya, ahora, esta distensibilidad de los vasos fundamentalmente tiene dos acciones una que fundamentalmente actúa a nivel arterial, y es que gracias a esa distensibilidad las arterias pueden amortiguar los pulsos de presión. Su libro dice pueden superar un pulso de presión. Creo que es un error de traducción, habría que el término superar desmenuzar mucho, ¿no? ¿Qué significa superar un pulso de presión? Por lo menos yo no le encuentro mucho sentido, pero cuando utilizo el término, la distensibilidad participa de manera importante en la amortiguación de los pulsos de presión. Sí entiendo, ¿no ves? Porque amortiguar significa disminuir la magnitud de un cambio. Eso es amortiguar, ¿no? Un amortiguador del pH, que significa que amortigua y evita que haya cambios más importantes del pH. El amortiguador de un auto evita que con baches o baches el movimiento del auto no sea exagerado. Lo mismo aquí, gracias a la distensibilidad entonces en el territorio arterial se produce el amortiguamiento, como vamos a ver después, de las ondas de presión del pulso. Y en el territorio venoso, esa distensibilidad permite acomodar volúmenes cambiantes de sangre. Puede contener fácilmente medio litro, 1 litro a más el territorio venoso sin que altere de manera importante su presión y por lo tanto la dinámica circulatoria. O al revés, puede disminuir en ese volumen y por esa distensibilidad mantener una presión adecuada a pesar de ese cambio de volumen. Por lo tanto, podemos definir